Hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, los saludo especialmente, ya que están pues tomándose todo este tiempo para realizar las actividades relacionadas con el desarrollo de capacidades para la construcción de la política local para la seguridad alimentaria y nutricional con enfoque de derecho humano en la alimentación. Eh, bueno, ayer estábamos hablando de gobernanza. Y ya nos dimos cuenta que la construcción de ese gobierno horizontal y la participación de los múltiples actores que tienen que ver con la realización del derecho a la alimentación, pues es compleja. Son bastantes actores que están involucrados para poder plantear eh, una construcción participativa de una política y también el seguimiento y el monitoreo de la misma. Es muy importante, por supuesto, identificar los actores, pero ¿y cuando estamos hablando de derecho humano a la alimentación? Exactamente de qué actores estamos hablando y cuáles son los papeles que tienen esos actores alrededor del derecho humano a la alimentación. Bueno, es una pregunta muy importante y que tenemos que empezar a clarificar, claro, teniendo en cuenta quiénes son los actores en nuestro territorio. Hoy les vamos a mostrar de manera muy breve cuáles son los actores principales que tienen que ver con la realización y el cumplimiento del derecho humano a la alimentación. Así que acompáñenos a ver esta presentación sobre los actores involucrados en el cumplimiento del derecho humano a la alimentación. Bien, eh, tenemos un universo de actores que escuchamos, que leemos, que están involucrados en este proceso. Tenemos agencias de cooperación, tenemos al Poder Ejecutivo, también al Poder Legislativo, tenemos a las ONGs, agencias, organizaciones como FAO, como el Programa Mundial de Alimentos, como el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario, bueno, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hemos escuchado también acerca de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, las Defensorías del Pueblo, las personerías. Bueno, y todos estos actores que hacen alrededor del derecho humano a la alimentación están involucrados y cuáles son sus obligaciones, sus funciones. Vamos a ver. Bueno, tenemos tres tipos de actores principales sobre el derecho humano a la alimentación. Primero, por supuesto, los sujetos de derechos o titulares de derechos. Aquí me estoy refiriendo a todo el universo de personas, de seres humanos, que solo por el hecho de nacer y ser humanos tienen derecho, pues, a lo que hemos conocido como todo este conjunto de derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, en el cual ustedes saben que se encuentra embebido el derecho a la alimentación dentro del derecho a un nivel de vida adecuado. Y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estábamos hablando de que nuestro derecho a la alimentación se amplía y también habla del derecho a estar protegido contra el hambre. Bueno, así que todos somos sujetos de derechos de este derecho humano a la alimentación, pero por supuesto hay unos actores que tienen obligaciones y otros que tienen responsabilidades. ¿Quiénes tendrán obligaciones? Bueno, hablábamos, por supuesto, de que la obligación alrededor de el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos lo tienen los estados, ¿no? Son los que tienen la obligación de crear todas estas condiciones para que se puedan gozar y se puedan cumplir sus derechos humanos. Pero, por supuesto, los estados tienen toda una arquitectura, eh, un sistema político en donde pues recaen estas obligaciones. Entonces, pues dentro de las democracias tenemos tres o tenemos, digamos, sí, tres ramas del poder público, ¿no? Estábamos hablando de esta rama del poder ejecutivo, la rama del poder judicial
y la rama del poder legislativo. Pues claro, estos conforman el Estado, así que todos ellos tienen obligaciones alrededor del derecho humano a la alimentación. También vamos a hablar de estos titulares de responsabilidades. ¿Quiénes serán? Bueno, quizás todas estas agencias de cooperación internacional pueden estar inmiscuidas allí y también algunos otros actores importantísimos como los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales. Habíamos hablado de los sujetos de derechos, todos los seres humanos, ¿no? Tenemos derecho a este derecho humano a la alimentación y pues a todos los derechos humanos, ¿no? Sabemos que son indivisibles, irrenunciables, interdependientes y que todos se realizan en conjunto. Aquí tenemos los titulares de obligaciones. Entonces tenemos al Poder Legislativo, ¿no? Con los legisladores que en nuestro país pues se congregan en esta institución que se llama el Congreso. Tenemos también al Ejecutivo, que son, digamos, donde se congregan todos los tomadores de decisiones, pero también están los funcionarios que están ejecutando acciones alrededor de la garantía de derechos humanos. Tenemos también las instituciones nacionales de derechos humanos y aquí me estoy refiriendo también a esos poderes que son judiciales y cuasi judiciales, en realidad cuasi judiciales, como puede ser la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y, digamos, en otros niveles regionales, la personería en el nivel, por ejemplo, municipal. Y por último, tenemos a nuestro Poder Judicial, que pues congrega todas las cortes eh, y pues que son, por supuesto, ramas separadas del poder público, ¿no? Digamos, hacen contrapesos a las decisiones que se tomen en una u otra rama. Pero también tienen obligaciones y muy importantes alrededor de el derecho humano a la alimentación, que como veíamos tienen que ver con esa exigibilidad jurídica y pues con todo el establecimiento y el acceso a recursos para poder hacer esa exigibilidad en caso de que haya violaciones de este derecho humano a la alimentación. ¿Cuál era la violación, digamos, principal que se da sobre este derecho? Recordemos nuestra obligación mínima, que tiene que ver, por supuesto, con estar protegido contra el hambre. Así que cuando el Estado no está cumpliendo esta obligación mínima, está violando este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este acuerdo alrededor de la garantía del derecho humano a la alimentación. ¿Cuáles son las obligaciones? Recordemos que está derivada de estos pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, específicamente para el derecho humano a la alimentación, el que tiene que ver con el PIDESC, ¿no? Nos deriva las obligaciones. Y las obligaciones tienen que ver con respetar, proteger, realizar los derechos, adoptar medidas y no discriminar. Ahora veamos un poquito más detallado cuáles son las funciones específicas que tienen cada uno de estos actores de los que les he comentado. El Congreso de la República tiene funciones alrededor de elaborar y aprobar proyectos legislativos a favor del derecho humano a la alimentación. Tiene además una función fundamental alrededor de revisar, de aprobar propuestas sobre presupuesto para implementación de acciones, de seguimiento y de monitoreo. Así también tiene la obligación de hacer control sobre este poder ejecutivo. El Congreso tiene muchísimas actividades alrededor de estas funciones. Em, por ejemplo, tiene que garantizar, ¿no?, que haya una participación efectiva en las discusiones de estos temas políticos relacionados con el derecho a la alimentación adecuada y la formulación de las propuestas legislativas correspondientes. Tiene también actividades al, alrededor de formular y promulgar legislación que garantice independencia de toda esta rama judicial. También que haya la legislación adecuada,
para que haya un funcionamiento efectivo de las instituciones que estén relacionadas con el cumplimiento del derecho humano a la alimentación. Tienen que hacer pues una revisión exhaustiva de los presupuestos, aprobarlos para que estos puedan ser, digamos, recursos utilizados en la puesta en marcha de todas estas acciones alrededor del derecho a la alimentación. Así también como monitorear todos estos gastos que está ocurriendo con las acciones relacionadas con este derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en programas específicos, estamos viendo en nuestro país desafortunadamente eh, problemas graves alrededor del cumplimiento del programa de alimentación escolar. Eh, y bueno, allí también tiene que entrar, digamos, a una discusión dentro del área legislativa. Bien, algo muy importante también que tiene que hacer el Congreso es pues revisar todas las leyes y todos los marcos legislativos que hay alrededor de estas acciones del derecho humano a la alimentación, pero también, digamos, las acciones en las generales que pueden ser compatibles o no para pues revisar cuánta coherencia hay alrededor de esa garantía del derecho. Muchas veces encontramos contradicciones dentro de las mismas agendas legislativas y eso puede ser un obstáculo, un impedimento importante para la realización del derecho humano a la alimentación. Así que también es tarea del Congreso estar pendiente, digamos, de estos ejercicios de coherencia y compatibilidad alrededor de la garantía de este derecho. Bueno, en torno a nuestro actor que tiene que ver con el ejecutivo, con los tomadores de decisiones, pero también con los funcionarios que están ejecutando todas estas medidas y políticas públicas que contienen acciones para la garantía del derecho a la alimentación. Entonces, las funciones versan sobre la formulación e implementación participativa de políticas públicas, la adecuación y el fortalecimiento de la institucionalidad para el cumplimiento del derecho humano a la alimentación, la preparación de informes sobre la situación del derecho a la alimentación, la situación también de los derechos humanos en el país y estos informes están dirigidos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así también debe elaborar informes también para otras instituciones y en general, ¿no? Información para que la sociedad civil pueda conocer la situación del derecho. Además, también tiene que formular y monitorear todos los presupuestos destinados a estas acciones, así como apoyar todo el ciclo de políticas destinadas al derecho humano a la alimentación. Alrededor del Poder Judicial, de esta rama del poder público, las funciones o la función principal versa sobre establecer, proporcionar y monitorear el acceso por parte de los sujetos de derechos a los recursos judiciales en caso de violaciones de derechos humanos. Y en este caso, pues específicamente de la violación también del derecho humano a la alimentación. Bueno, ¿qué tienen que hacer todas estas instituciones nacionales de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las personerías? Bueno, tienen que monitorear esta realización de los derechos humanos. Tienen que contribuir en la formulación, en el seguimiento de leyes que tengan este propósito. Brindar información oportuna, veraz, inclusiva alrededor de los derechos humanos en nuestro país y pues en los distintos niveles en los que se encuentren ubicadas. Y establecer y hacer seguimiento del acceso a recursos judiciales y cuasi judiciales por parte de los sujetos de derechos. Por último, y muy importante, es dar protección a los defensores y activistas de derechos humanos en este país, ¿no? Y digamos, establecer medidas provisionales para poder proteger la vida de quienes están haciendo este activismo, esta defensoría de derechos humanos en nuestro territorio. Y ahora, bueno, vimos ya quiénes son los titulares de obligaciones
por supuesto también los sujetos de derechos. Ahora vamos a ver de qué se trata sobre las responsabilidades alrededor del derecho humano a la alimentación y sobre todo quiénes son titulares de esa responsabilidad. Entonces vemos que están los movimientos sociales y las ONGs. Perdón, voy a subir la pantallita. Eh, Tenemos también estas instituciones financieras internacionales, como puede ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otras instituciones para el desarrollo, como también el BID. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las agencias de cooperación, la FAO, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el FIDA, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano a la Alimentación, que en realidad pues es el relator. Ellos son todos los que tienen responsabilidades alrededor de la garantía del derecho humano a la alimentación. Pero ¿qué son responsabilidades? ¿Cuál es la diferencia con las obligaciones? Bueno, las responsabilidades específicamente se refieren a ese ejercicio de la corresponsabilidad en la realización de los derechos humanos. Entonces, sabemos que las obligaciones están eh, que recaen sobre los estados y pues digamos sobre toda esa arquitectura del estado y los poderes públicos del mismo. Mm, Pero también sabemos que la misma Declaración de Derechos Humanos nos dice a todos los individuos que nuestros derechos de alguna manera van hasta donde comienzan los de los demás. Así que también tenemos una responsabilidad alrededor de la garantía de realización de los derechos de los otros, ¿no? De mis pares. Entonces, allí estamos hablando de que tenemos unos deberes también y unas corresponsabilidades en la realización de esos derechos humanos. Por supuesto, en el caso de las agencias de las Naciones Unidas, los pactos de derechos humanos también señalan un papel y una relevancia de la cooperación de estas agencias para conseguir esos propósitos de realizar los derechos humanos, ¿no? Entonces también está contenida esa cooperación internacional dentro de las consideraciones que tienen estas instancias de las Naciones Unidas alrededor de la garantía de los derechos humanos. Entonces, en el caso del derecho humano a la alimentación, dentro de la observación general número 12, podemos encontrar esas disposiciones acerca de las alianzas, de la cooperación internacional, del papel de esas agencias de Naciones Unidas, pero también de las agencias de cooperación internacionales. ¿Cuáles son las funciones específicas en el caso de los movimientos sociales y de las organizaciones no gubernamentales? En primer lugar, por supuesto, defender los derechos humanos, suministrar la información que ellos produzcan o que conozcan y que sea de interés público alrededor de este tópico, participar activamente en la formulación de políticas públicas para el derecho humano a la alimentación, revisar, promover leyes específicas para la garantía de los derechos humanos, hacer seguimiento también del acceso que tiene la sociedad civil o los sujetos de derecho a esos mecanismos de recursos cuando haya violaciones de derechos humanos, monitorear la realización de los derechos humanos y pues elaborar informes periódicos alrededor de esta situación. Establecer también movilizaciones sociales cuando haya que hacer una defensa férrea, pues, alrededor de la garantía de derechos humanos en un territorio. Por último, también hacer seguimiento a todas las acciones del Estado que promuevan o amenacen, ¿no? Los derechos humanos. También, por supuesto, hacer seguimiento a esas no acciones, porque muchas veces el Estado no adopta medidas, no está generando estas medidas positivas alrededor de la garantía de derechos, así que también hay que hacer, digamos, el seguimiento, el monitoreo de esa situación.
y, por supuesto, ponerla en el debate público, ¿no? En conocimiento público para que pues haya un debate alrededor de la inacción sobre la garantía, en este caso, el no a la alimentación. Alrededor, las funciones alrededor de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto puede ser un poquito complejo, pero pues en general estas instituciones tienen por función ofrecer esa asistencia técnica y esos consejos para las políticas públicas, especialmente por supuesto para países em, del sur global, ¿no? Y pues tener también asistencia y asesoría sobre los presupuestos nacionales. Valga decir que dentro de la observación general número 12 también pues, se hace alusión a estas instituciones financieras y su papel, ¿no? Que también pues incluye, por ejemplo, eh, poder pensar y repensar, digamos, en una situación de recesión económica, una situación de crisis económicas como las que estamos viviendo en este momento, eh, la posibilidad de ajustar deudas externas, ¿no? Y creo que eso también es una función de la que a veces poco se habla en ciertas esferas del poder, ¿no? Porque sabemos que las ONGs y los movimientos sociales están constantemente pidiendo estas medidas de alivio sobre las deudas externas a países como los nuestros. Y hoy es otra de las reivindicaciones que se hacen desde los territorios. Estos actores, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos, PMA y el FIDA. Bueno, ¿qué hacen estos actores que tanto también escuchamos y que sabemos que recaen muchas funciones sobre ellos? Tienen responsabilidades alrededor de brindar información sobre el derecho humano a la alimentación y sobre seguridad alimentaria y nutricional. Tienen también funciones alrededor del apoyo con asistencia técnica en el diseño de políticas y estrategias encaminadas a cumplir con el derecho a la alimentación. Deben prestar apoyo humanitario contra el hambre en situaciones de catástrofe. Esa es una misión específica del Programa Mundial de Alimentos. Y del Fondo FIDA, financiar proyectos agropecuarios dirigidos pues al desarrollo rural y por supuesto con un énfasis en la producción, proyectos que estén encaminados a la producción de alimentos. Las agencias de cooperación, ¿no? Tenemos múltiples agencias de cooperación internacional. En este caso, por ejemplo, hace poco, hace 5 días, se instala en nuestro país una comisión accidental eh, contra el hambre, ¿no? Del Frente Parlamentario contra el Hambre. Y esta comisión accidental, por ejemplo, invita a una agencia de cooperación internacional española alrededor de, digamos, funciones como brindar asistencia técnica, asesorías para programas y políticas relacionados con, en este caso, la protección contra el hambre, ¿no? Que es parte también de nuestro derecho humano a la alimentación y pues en general de la realización plena de este derecho. Entonces las agencias de cooperación internacional tienen como responsabilidad brindar esa asistencia, esa asesoría, tanto técnica como jurídica y financiera para programas y políticas relacionados con este propósito. Bueno, hemos hablado durante todo este desarrollo de capacidades sobre el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Promover y supervisar la correcta aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales en los distintos estados, ¿no? Parte de los dos pactos de los que hemos comentado, de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, tienen una responsabilidad alrededor de atender las comunicaciones por violaciones
eh, de los derechos realizadas por los estados que han ratificado el protocolo facultativo para los derechos económicos, sociales y culturales. Otra instancia muy importante es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene funciones alrededor de promover el respeto de todos los derechos humanos, de identificar las violaciones de derechos humanos, hacer recomendaciones al respecto, también, digamos, establecer medidas provisionales para que, digamos, se restauren rápidamente los derechos humanos que están siendo violados y, pues, por supuesto, generar otras recomendaciones em, para, digamos, plazos más amplios. También articular e incorporar actividades en pro de los derechos humanos en este sistema de las Naciones Unidas. Bueno, ya habíamos visto que tenía que ver con nuestro Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y acá tenemos otras dos instancias muy importantes, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Relator Especial sobre el Derecho Humano a la Alimentación. Em, bueno, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tiene como función promover y proteger la realización de los derechos humanos, coordinar esa transversalidad de los derechos humanos en todo el sistema de las Naciones Unidas, y el relator tiene unas funciones específicas alrededor de promover medidas para la realización plena del derecho humano a la alimentación, y también examinar la situación del derecho humano a la alimentación. Entonces, tiene unas actividades alrededor de cumplir misiones específicas para visitar los territorios y saber qué está sucediendo en los territorios alrededor del cumplimiento de derechos humanos, en este caso específico, el derecho humano a la alimentación. Quiero también acá resaltar que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, digamos, tiene muchas funciones, muchas responsabilidades en terreno alrededor de, digamos, la implementación de acciones, digamos, de la promoción, ¿no? De esta implementación de acciones alrededor de la garantía de derechos humanos. Em, Entre otras cosas, pues, específicamente en terreno. Y bueno, estas son, grosso modo, esas funciones que tienen que ver con las responsabilidades alrededor del derecho humano a la alimentación. Bueno, les agradezco la atención que tienen hoy para poder revisar estos videos, y pues la presentación quedará colgada en la plataforma, y asimismo la actividad relacionada con esta presentación. Saludos y nos vemos en la sesión sincrónica del viernes.